gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque. Y es una alegría, es un gozo en mi corazón poder volver a compartir con ustedes a través de este medio. Les doy la bienvenida y les invito a que me acompañen a orar para ofrecer al Señor este tiempo que tendremos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos use y que, Padre, en la fe en ti, en tu Hijo, Señor, seamos movidos a alcanzar más pueblo tuyo, a hacer bendición a tu pueblo y, Padre, tu palabra sea predicada. Guíanos, Señor, lo ofrecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarles a que escuchemos la siguiente alabanza. Amén. Gracias a Dios por lo que nos permite alabarle. Los invito a que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, de los versículos 23 al 41. Dice la palabra del Señor: Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los sombreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo: no son dioses los que se hacen con las manos,
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «Grande es Diana de los Efesios». Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen un pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Esto es palabra del Señor. ¿Cómo han sido sus días? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Qué hicieron en los días pasados? El trabajo, descanso, circunstancias económicas, problemas de salud, problemas con los hijos, nietos, marido, esposa. Hay problemas en nuestras vidas, hay circunstancias que se suscitan y muchas de estas, por no decir que todas, las debemos de vivir en fe. ¿Y por qué digo en fe? Porque vivimos en la seguridad de aquel que lleva nuestras vidas, es nuestro Dios. Pero vivir en fe, vivir en esta convicción, es vivir como discípulos del Señor. Cada parte de nuestra vida, trabajo, matrimonio, familia, tiene que ver con aquello por lo cual fuimos llamados a ser discípulos. El llamado del Señor Jesús es mientras vas y eres discípulos, debemos compartir la fe que Él nos ha dado. Es decir, entonces, que esta vida que el creyente en Jesucristo es llamado a vivir, se vive en fe. Y es una vida que se vive en una lucha espiritual constante. Yo les invito a que reflexionemos acerca de esto. La evangelización, una lucha del discípulo del reino. Pidamos al Señor que nos dirija en la reflexión de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos abrir tu palabra. Te ruego que hables a nuestras vidas con poder. Oh Señor, que te agrades y alimentes nuestros corazones con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Seguimos reflexionando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y seguimos viendo la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, en la vida del apóstol Pablo. En la predicación anterior pudimos
ver cómo Dios estaba usando al apóstol Pablo, estaba obrando con poder en toda la iglesia en Asia Menor. Pablo desde Éfeso estaba preparando pastores, misioneros para enviarlos a toda la región de Asia. Dice que en algunas ocasiones había algunas crisis, había habido una crisis con los judíos. Esta oposición que habían tenido con los judíos porque ellos habían rechazado la revelación que había habido en la persona de Jesucristo, Pablo se fue con los que habían creído y hicieron una escuela en la casa de un lugar llamado Tirano. Este hombre llamado Tirano tenía un lugar y desde ahí Pablo lideraba la influencia que se tenía en todas las iglesias en Asia. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 19 versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y el verso 20 complementa esta obra creciente. Dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Este florecer de la iglesia de Cristo en Asia estaba teniendo una influencia profunda en toda la región. Y esta influencia había logrado que muchas gentes que se dedicaban a la magia, engañadores, personas que le tomaban el pelo a la gente, dejaran estas prácticas, conociesen al Señor, vendieran sus libros, más bien los quemaron sus libros, los quemaron. Y al mencionar todo este ambiente que les platico, dice Lucas, el historiador, aquí es quien escribe el libro de los Hechos, en el versículo 23 y 24 dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Cuando Lucas dice aquí, hubo por aquel tiempo, se está refiriendo a los tiempos en que muchas personas estaban viniendo a los pies del Señor Jesús, en Asia y en Éfeso. Y Lucas hace un comentario interesante, un disturbio no pequeño. Y lo que Lucas hace énfasis es que fue una revuelta que debería de considerarse. Sí, considerarse seriamente. ¿Por qué? Porque era una revuelta en contra de la iglesia, acerca del camino. Es que así eran señalados los que habían creído en Cristo Jesús, porque seguían el camino de Jesús. Y este platero, llamado Demetrio, quien se dedicaba a la comercialización de estas figurillas de plata, de estos templos de plata para la diosa Artemisa, dice que no que sus ventas habían sido disminuidas, sino que podrían afectarlo. El verso 25 nos habla que reúne a la gente, dice, a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis, de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Es decir, su riqueza la obtenían de ahí. Y como productor de estos templecillos, al reunir quizás a estos obreros, personas que trabajaban en esta producción en nuestros tiempos lo llamaríamos de esta artesanía local, ¿sí? Decía cosas interesantes. En el verso 26 dice que porque veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Sí? ¿Y cuál era el peligro que él estaba viendo? Versículo 27. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. ¿Sí?
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Era evidente que el Evangelio estaba siendo escuchado, no solo en Éfeso, sino en toda Asia, y que mucha gente se había apartado de esta idolatría. Por lo anterior es que Demetrio dice que esta venta de figuras podría disminuir, podría verse afectada esa riqueza que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estos dioses que hacemos con las manos no son dioses. Y aunque sabemos que Pablo era muy cuidadoso en no tener una forma de atacar a otras creencias, Demetrio no tenía ninguna evidencia contra Pablo, pero era cierto que el mensaje de Jesucristo estaba transformando vidas. Pablo en alguna vez en Atenas, cuando habló acerca de esta idolatría, dijo allá en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si se dan cuenta, Pablo era muy sabio para poder no agredir, pero sí hablar la verdad de Dios. Así que el caso de Demetrio era que esta influencia de la predicación de Pablo estaba convirtiendo gente y que esto podría demeritar sus ingresos y desacreditar a la diosa Diana. Y es interesante, dice, la gran diosa Diana sea estimada en nada. En otras palabras, Demetrio veía que la influencia del Evangelio podía llevar a la gente a apartarse de la adoración a esta diosa pagana. Pongan mucha atención en lo siguiente. Dice, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Ah! ¿Qué encontramos aquí? Lo que encontramos es una lucha espiritual de aquellos que defienden la idolatría, el paganismo, contra la proclamación del Evangelio de Jesucristo, del Rey de Reyes. Y esta lucha es algo que ha continuado a través de la historia. En la vida del creyente hay una lucha continua para vivir una vida de fe en medio de un mundo que rechaza creer en la persona de Jesucristo. Es una lucha de quien tú crees, en quién crees y a quien honras con tu vida. Los plateros decían nosotros a Diana de los Efesios. Y ese fue el grito cuando tomaron a las personas y se las llevaron y alguien los intentó decir, esperen, no digan eso. Ellos más se enfurecieron y más gritaron a Diana de los Efesios. Fíjense, lo dice el verso 28 y 29. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Quiero llevarlos a esta perspectiva. Entre el grito de los plateros de Éfeso, proclamando a su diosa Diana, y la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Cristo vive, Cristo reina, Él es Dios. Esta es la lucha que se vivía en Éfeso y en Asia en aquellos días. La proclamación del reino de Dios a través del Evangelio y la de Satanás a través de sin número de idolatrías, sin número de dioses que la humanidad había creado. Hoy día no hay
diferencia. A través de las circunstancias de poder compartir el Evangelio en la sociedad, aún en medio de las decisiones que hay en los gobiernos, nos encontramos a una sociedad que desconoce los principios de Dios y que hace completamente esto contrario a lo que enseñan las Escrituras. En la familia, en el trabajo, en la política, con el vecino, las escuelas, las redes sociales, entre el mensaje de la proclamación de los principios de Dios, del cuidado de la vida, de la esencia del hombre y la mujer como creación de Dios, y entre principios que la sociedad empieza a hablar y a decir en contra de las enseñanzas bíblicas. Esta es una lucha que se suscita en nuestros días. Y hay una realidad. Siempre que nosotros querramos compartir el mensaje de Jesucristo como Señor y Salvador, del amor de Dios a través de Él, siempre el grito del mundo querrá ahogar en el Evangelio. Pablo escribe en la carta precisamente a la iglesia de Éfeso posteriormente, cuando él fue puesto en custodia, estaba preso. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso posteriormente, y él les dice en Efesios capítulo 6, versículos 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Podamos captar esta perspectiva de Pablo. Aun cuando Pablo podía ver a estos contratistas, proveedores de imágenes de Diana, estos templecillos, a Demetrio y su gente, Pablo estaba afirmando es que el que está atrás es Satanás. Está haciendo hasta lo imposible para evitar que el reino de los cielos avance. Entendamos esto. Nuestra circunstancia o lucha para el testimonio de Jesucristo en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, no es con ellos el problema. Es una lucha espiritual. Es el trabajo de Satanás tratando de obstruir lo inevitable, el establecimiento del reino de los cielos. Esto es una guerra espiritual y es real. Son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso Pablo, cuando habla acerca de este texto, nos lleva a identificar contra quién estamos luchando. En ese momento, Pablo en Éfeso, cuando ve que toman a Aristarco y a su compañero, quiere salir, dice el verso 30, que queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, versículos 30 y 31. Pablo quería debatir con ellos. Pablo quería mostrarles la verdad del Evangelio, del reino, los cielos y sus principios. Pero aún sus discípulos y otros del gobierno le dijeron, no salgas. ¿Y saben por qué? Fíjense en el verso 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Nos damos cuenta que aún la gran multitud que se había reunido contra los cristianos, la gran mayoría no sabía por qué estaban ahí. Era solo una provocación del enemigo contra el evangelio del reino, Satanás.
¿Cuántas veces caemos en discusiones vanas con gente que realmente no quiere conocer la verdad? Que no quiere conocer el mensaje de Cristo. No quiere escuchar razones. Se dice que Nerón quemó Roma y culpó a los seguidores de Cristo. Un buen pretexto para atacarles. Mucho había crecido ya el evangelio en Roma en aquel entonces. Yo les pregunto, ¿cómo enfrentar esta batalla diaria? ¿Por qué? Porque siendo discípulos somos llamados a proclamar el evangelio del reino. Pablo nos recomienda lo siguiente. Primero, nuestra fuerza está en Cristo. Nuestra fuerza está en Cristo. Fíjense lo que dice el verso 10 del capítulo 6 de Efesios. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo lo que nos está diciendo, el poder para vivir esta lucha no está en nuestra capacidad mental, nuestra fuerza física, nuestra posición social, nuestra forma de convencer a la gente. No, nuestra fuerza está en la fortaleza que tomamos del Señor Jesucristo. Cuando Jesús nos da la gran comisión, en Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos del Señor sabían que podían caminar en el poder del Señor y en su autoridad sobre todas las cosas. Caminamos seguros, caminamos firmes, no en lo que se nos ocurre, sino en lo que el Señor nos guía. Él tiene el poder, Él es Rey. Dice también en la parte final del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo vamos en su poder y en su fuerza, sino también Él va con nosotros siempre. Y saben, hay una figura que me encanta de Apocalipsis, cuando habla del primer jinete, de los 4 jinetes del Apocalipsis. Fíjense lo que dice Apocalipsis 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este caballo blanco, este jinete que va en este caballo blanco y que lleva su corona, en su contexto es el Señor Jesucristo. Él es el Rey. ¿Y saben qué? Él va delante de nosotros. Salió venciendo y para vencer. Este jinete en el caballo blanco que lleva su corona, nos dice en su contexto que es el Señor Jesucristo mismo que va delante de todo el proyecto y plan de Dios, que reina y va delante de nosotros y va venciendo y va a vencer. Venció a la muerte y de ahí viene donde está, oh muerte, tu victoria, donde está tu aguijón, porque está vencida. La seguridad que en medio de esta batalla espiritual el Señor Jesús va con nosotros, va como rey, va como capitán de guerra, sale a hacer la guerra, a establecer su reino. Nosotros le seguimos. Y para poder ir en pos de Él, debemos estar equipados. Cada discípulo, cada hombre o mujer enrolado en el servicio del reino para hacer la obra, cuando lo proclamamos, vivimos esta guerra. Porque se proclama a Jesucristo como el Rey de Reyes, no a Satanás.
¿Entiendes esto, mi amigo? ¿Entiendes esto, mi hermano? No eres un civil en el reino de los cielos. Eres un discípulo de Dios llamado a formar parte de las huestes del Señor. Eres un soldado de Cristo. Ojalá que entiendas este llamado que el Señor te hace. Ahora, ¿cómo es este andar como soldado? Pablo nos habla acerca de ello. Y el segundo punto que quiero hablar contigo es: vístanse con todo el equipamiento del Señor contra el enemigo. Si nosotros describiéramos hoy día el uniforme o el equipamiento de un SEAL, un soldado que lleva su cuchillo, su metralleta, sus primeros auxilios, alimento, esa es otra figura. Pablo está hablando y nos empieza a hablar más bien acerca de lo que quizás se convertía en una figura que él veía constante cerca de él, a un soldado romano. Observen lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que Pablo dice es: vístanse de toda la armadura de Dios. De toda. No solo de parte de ella, sino la armadura de Dios completa. Y hay dos cosas que quiero enfatizar aquí. La primera es que Dios provee la armadura. Esta armadura la analizaremos en los próximos mensajes que estaremos viendo, enfocados a esta armadura que debemos llevar como creyentes cristianos. Pero es bien importante que nosotros tengamos en nuestra mente que esta armadura Dios ya nos las ha provisto. El discípulo de Dios en Cristo está equipado con ella. El sentido de vestirse o ponérsela tiene que ver con dos cosas fundamentales: la conciencia de tenerla y el uso de la misma. ¿Por qué? Para poder estar firmes a las acechanzas de Satanás. Tenemos un enemigo que, aunque está vencido, aún muestra muchas herramientas con las cuales puede y quiere atacar a la iglesia del Señor. Y quizás no pueda acabar con nosotros, pero sí nos hace la vida de cuadritos. Y además nos intenta robar el gozo de la salvación, nos intenta buscar que dejemos de hacer la obra como discípulos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que debemos tener conciencia de tenerla y el uso de la misma. Lo segundo es que debemos identificar al enemigo. Pablo vivió muchas luchas. Pablo se vio perseguido, se vio apedreado. En sus viajes pudo concluir una cosa muy importante: el señorío del Señor Jesucristo era firme, y que Satanás lo que procuraba era solamente oponerse a él. Entonces, cuando Pablo piensa en las protestas de Demetrio y todos estos plateros que empezaron a atacar, ¿sí?, Pablo ve a Satanás oponiéndose al reino de Cristo y oponiéndose a sus discípulos, y utiliza a Demetrio y a todos los que le seguían para tratar de evitar que la obra continúe. Por eso es importante considerar que esta lucha que vivimos es a un nivel espiritual, ante dioses paganos que no existen, pero que Pablo veía a Satanás atrás de todo esto. Nuestra lucha que vivimos
no es contra un familiar que nos pueda hacer la vida imposible, o contra el jefe que se burla de la forma en que creemos o pensamos, o con aquellos vecinos que nos señalan, o contra todas aquellas aberraciones que hoy día se dicen. Tenemos que ver a Satanás atrás de todo esto. Claro, no vamos a ir corriendo a decirles a ellos, ¡hey, eres un instrumento de Satanás! No, bueno, aunque en algún momento pueda ser necesario. Pablo lo hizo a un mago que estaba intentando impedir que Pablo le hablara al procónsul del Evangelio de Cristo. Pablo nos dice en el verso 13 del capítulo 6 de Efesios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Déjenme platicarles una experiencia que tuve. Durante muchos años me dediqué a un ministerio exclusivo de jóvenes e hice muchos campamentos con ellos. Y unos de estos eran en la costa y bajábamos por un río con unas canoas. Siempre como encargado de esta actividad de canoas, yo les insistía, nadie se podía subir a una canoa si no llevaba su chaleco. En una de esas ocasiones, escuché que unos jóvenes de un lado se habían atorado con las canoas. Dejé la canoa de un lado del río y crucé a nado el río para ayudarles. Con trabajo sacamos las canoas. Cuando finalmente se fueron, no me di cuenta que me había quedado solo. Del otro lado del río, y ¿saben qué? Sin chaleco. Para mí fue toda una sorpresa haberme descuidado de esa manera. Me atreví a nadar a favor de la corriente, pero cruzando el río. Y como pude, me logré pescar de los matorrales, donde me ensarté espinas, me raspé, pero logré pasar. Yo me descuidé. Dejé mi chaleco del otro lado en la canoa. Cuando Pablo dice, pónganse toda la armadura, Pablo insiste que el equipamiento no debe dejar espacio para que el enemigo pudiera encontrar una forma de llegar a nuestra vida. Y esta la debemos tener puesta siempre. Cierto es que a través de la historia del cristianismo hubo y han habido y existirán personas que murieron por predicar el Evangelio. Pero déjenme decirles algo. Aún en medio de esto sabemos que somos más que vencedores. Porque sabemos que también la muerte es solo una puerta a la eterna presencia en el reino del Señor, que ahora proclamamos. Pablo tan convencido estaba de esto que en una ocasión escribió a la iglesia de Filipos y le dijo, porque en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces entendamos, la lucha en que se encuentran nuestras vidas es a un nivel espiritual y en derredor nuestro necesitamos vivirla de tal manera para que podamos seguir alcanzando al pueblo de Dios. Es en este nivel que debemos de lucharla. Es en este nivel que debemos de vivirlo equipados con la armadura del Señor. Debemos estar listos para poder resistir al enemigo en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. Es posible que cuando se refiera al día malo, se refiera quizás al fin de los tiempos, o en aquel momento que menos piensas que el enemigo puede atacar fuertemente tu vida. Estar con toda la armadura del Señor te va a dar seguridad.
¿Cómo es esto en nuestras vidas como creyentes en Jesucristo? Primero tendríamos que preguntarnos, ¿qué tanto conoces la armadura? ¿Qué tanto la usas? ¿Te puede ayudar como discípulo de Jesucristo? Esto estaremos viendo en los próximos mensajes. Te animo a que estés pendiente de ellos. Pero quiero terminar lo siguiente. La lucha más grande que vives como creyente en Jesucristo es la que enfrentas en tu corazón. Sí, aquella que te llama a la fidelidad total. Aquella que te llama a vivir en santidad. Aquella que te llama a ser comprometido con su obra. Sí, esa lucha está aquí, en tu corazón. Y sabes, esa es donde debes empezar seriamente. Hoy debes de veras tomar la decisión de ser un discípulo armado del Señor, comprometido con Él para su obra. Si tú tienes este llamado de Él, seriamente piensa que eres un soldado de Cristo. Si aún no le conoces, hoy ríndete a aquel que se dio por ti en esa cruz para salvarte. Sí, Él pagó por tus pecados y dio su vida para ofrecerte vida y vida eterna, comunión con Dios Padre. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta, como es tu promesa, no vuelva a ti vacía, sino haga aquello por lo cual tú lo enviaste. Gracias, Señor. Sé con tu pueblo y con tu iglesia en Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Nos ponemos en las manos del Señor. Espero que todos estén bien. Nuevamente animamos a estar pendientes de nuestras actividades. Lunes y viernes enviamos el estudio de los Salmos. También martes, damas, habrán suspendido la reunión, pero si Dios permite, pronto regresarán. Así que estén pendientes de los estudios que se estarán enviando por las redes sociales a las damas. El miércoles el estudio a las 9:30 de la mañana, conociendo a Jesús. El mismo miércoles a las 8 de la noche, reunión de varones. Los invitamos en las instalaciones donde estamos congregando, mis amados. Y el sábado, 9 de la mañana, reunión de oración. 11:30, reunión de jóvenes. Es presencial ahí en el templo. Qué gusto haber estado con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y seremos despedidos con la bendición. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos animas a perseverar fieles, a caminar en tu poder y en tu fuerza. Señor, que seamos instrumentos de tu reino, firmes, equipados, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, en Jesucristo. Amén. Los sigo invitando a que escuchen los próximos mensajes que estaremos viendo. Vístanse con toda la armadura del Señor. Vamos a recibir la bendición del Señor. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.